Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. ¿Se dieron cuenta que es difícil vivir y no hablar de plata? Fíjate en tu casa, vivís pensando y vivís pendiente entre muchas cosas, pero de algo fundamental que es el tema del dinero. El tema del dinero realmente es un tema de atención, es un tema importantísimo en nuestras vidas. Yo quiero romper hoy un paradigma, un prejuicio, que es que no, en la iglesia no hablamos de plata. Yo quiero decirte que hay que hablar de plata para poder descubrir el propósito, las herramientas para que nosotros vivamos una vida de prosperidad. No sé si de riqueza, porque por ahí es un llamado de Dios para algunos con su responsabilidad, pero sí una vida de prosperidad. Así que vamos a meternos en la palabra, y cuando estaba preparando esto le digo a Andrea, hay un montón de versículos, y me dice, ¿y cuál es el problema? Mejor que nos hable Dios y no que hablemos nosotros de un tema que siempre metemos la pata, ¿eh? El título de esto entonces es Vivir en bendición financiera. Este tema lo podemos abordar desde un montón de miradas. Hay profesionales que nos hablan de economía, profesionales que hablan de mercado. Nosotros no nos vamos a meter en eso. Lo que sí vamos a meternos es en la modalidad de lo que Dios dice a través de su palabra como propósito para que entendamos el tema de la finanza, el tema de la vida económica en nuestra vida y en nuestra familia. Yo quiero decirte que he descubierto que la Biblia habla mucho de finanzas. Por eso es algo tonto no hablar de plata o de finanzas como enseñanza bíblica, porque justamente la Biblia es un manual que en este tiempo las empresas que no tienen que ver con fe cristiana están metiéndose en la Biblia para descubrir los principios de administración, principios que realmente tienen resultado, y los de afuera se están avivando para aprender lo que nosotros debiéramos tener como bandera, porque Dios, nuestro papá, es un Dios que ha provisto para nosotros, para que vivamos en abundancia y para que podamos bendecir a otros. Mira, si hay un área donde el enemigo te puede amargar la vida es con la plata. Muchos están amargados por tema de plata, no le encuentran la vuelta. Si algo se va a frenar en la vida, muchas veces tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con metas, pero muchos de los proyectos se abortan por tema económico. Y si nosotros vamos a trascender en el propósito de Dios, evidentemente el tema del dinero tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado. Claro, hemos asociado el tema plata a las iglesias con el tema del mangazo, de pedir. Yo he estado, les conté la otra vuelta, en reuniones, en conferencias, donde en una tarde 5 veces levantaron ofrenda en la ciudad de Tucumán. Despropósito, una cosa realmente horrible para mí. Gracias a Dios no somos una iglesia de pedir. Realmente hay un equipo económico que tenemos de administración donde estamos delante de Dios, y realmente algo que tenemos como virtud en este equipo es somos honestos. No estamos para pedir plata. La iglesia no es un lugar de acopio de plata, es un lugar para enseñar los principios de la palabra de Dios para que Dios bendiga nuestras vidas, y vos como próspero bendigas tu familia, bendigas la iglesia del Señor y cumplas la voluntad de Dios. Amén. Mire, tengo algo interesante. La Biblia habla mucho de finanzas. Jesús habló de dinero más de las veces que habló sobre el cielo y el infierno. 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. El Señor Jesús hablaba de plata. La Biblia contiene 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 palabras relacionadas con el tema del dinero y las posesiones. ¿Será importante meternos en esto o no? Hay un experto en finanzas, se llama Howard Deynton, es la persona que escribió un libro que se llama Su dinero cuenta, recomendable. Según él, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero. Empezaremos a ahorrar para metas futuras y a ceder una parte
para quienes más lo necesitan. Y él también dice, en la Biblia encontramos una correlación íntima entre el desarrollo del carácter de una persona y la manera como maneja el dinero. De acuerdo a cómo nos manejamos financieramente, eso está hablando de cómo somos nosotros como persona. Es decir, el dinero es el índice exacto de nuestro verdadero carácter y dependiendo de cómo se maneje el dinero, se puede convertir en una bendición o en una maldición para su dueño. Y esto tiene que ver con tener mucho y tener poco. Tiene que ver cómo afecta tu mirada, tu sensación, tu manejo del dinero en tu persona. Entonces lo que quiero compartirte es algunas áreas, hay muchas más, pero para ser exactos, 6 áreas. La prosperidad no tiene que ver con hacer una cosa bien y nada más. Muchos de nosotros hemos pensado y hacemos énfasis en convicciones, y estoy hablando con temas de principios de la Biblia, principios cristianos, pero uno de nuestros errores es hacer o puntualizar una verdad, y la verdad es que el tema de la finanza es algo abarcativo, tiene que ser algo amplio, incluye un montón de actitudes, de convicciones que entre todas deben manejarse equilibradamente. Así que la primera área que te quiero tocar importante es que debemos cultivar una actitud de generosidad. Diga generosidad. Ser generosos. Ser personas que más allá de lo que tengamos un corazón generoso. Somos hijos de un Dios generoso. De tal manera amó que dio. Si vos sos una persona que trascendés tu persona por el amor que vos manifestás en tu vida, vos vas a ser una persona que trascendés para tocar a otros, para mirar a otros, para bendecir a otros. ¿Por qué? Porque justamente la generosidad es una actitud divina que Dios quiere implantar en esta naturaleza caída que es mezquina, egoísta, que es todo para mí, y Dios lo que quiere hacerte un agente de bendición. Dice Proverbios, y ahí empezamos a ver qué nos dice la Biblia, la palabra, respecto a esta área de la generosidad. Proverbios 11:25 dice, el alma que generosa será. ¿Quién lo dice a esto? ¿Quién lo dice a esto? Dios. Yo te quiero desafiar antes de seguir. Vos tenés tu librito, vos tenés tu convicción. Yo te animo a que adoptemos juntos la palabra poderosa del Todopoderoso. Esa palabra que transforma, que creó por esa palabra de la nada todo. Y esta palabra nos dice que el alma generosa será prosperada. Así que si vos sos generoso, de parte de Dios hay una promesa que dice, este va a prosperar. Los generosos prosperan, los generosos viven en bendición de Dios, y el que sacia a otros será también saciado. La pregunta sería, ¿para qué querés ser próspero? Si tu respuesta silenciosa es porque quiero vivir mejor, y yo no sé si Dios le place tanto bendecirte, pero cuando vos tenés el deseo de bendecir a otro, eso no te está inhibiendo a vos de ser bendecido. Justamente el depósito, o mejor dicho, el vehículo de bendición sos vos. Querés convencer, querés bendecir a tus hijos, van a ver tu prosperidad. La prosperidad que llega a tus hijos va a ser tu prosperidad. Entonces, lo que Dios quiere es generar ese perfil del generoso. Dice otra versión, el que es generoso progresa, y el que siembra también cosecha. Versículo. Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y le es añadido, diga más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. O sea, la persona que vive mezquinando, que vive pensando en sí mismo, termina pobre. Porque la pobreza no es plata ni la riqueza es plata. Es una actitud espiritual de vida. La pobreza tiene que ver con concepto. Y te robo, Francis, lo que me dijiste ayer. Todo lo que es financiero en nuestra vida es simplemente una consecuencia. ¿Es así o no es así? Es una consecuencia. Entonces dice en
Hechos 20, estamos siempre palabra y palabra, que es lo que nos bendice. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más feliz es dar que recibir, más bienaventurado es dar que recibir. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor, lo dijo Jesús. La gente feliz es la gente que da. Fíjate, un tacaño es un triste, es un triste. El tipo que está midiendo todo y no da y piensa en sí mismo, vive una vida desgraciada, vive una vida pobre, pero de una pobreza emocional. Hay un espíritu que no se manifiesta. Jesús dijo: los que están propensos a dar son gente feliz. Mirá lo que dijo Spurgeon, tremenda verdad. El que da es de verdad quien tiene. Carlos Spurgeon, un gran predicador inglés, padre de la iglesia, podríamos decir, el predicador de predicadores. El que da es de verdad quien tiene, dijo él. Y para terminar esto, yo quiero decirte una verdad espiritual que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que el Señor pone a nuestra vida es semilla. Semilla. Tengo una esposa que le gusta la agricultura, vive plantando, vive haciendo cosas. Le pasó ese gen a mi hija, por lo menos la menor, y viven haciendo con el tema de germinar la semillita y plantar, trasplantar y demás, ¿sí? Y ahora está de moda incluir en nuestras dietas alguna semillita. A veces como alguna ensalada que no sé qué tiene, sabe rico, pero hay cositas que deben ser semillas, vaya a saber Dios de qué. Entonces la semilla que Dios te da en la mano, la podés sembrar, o hay semilla que la podés comer. Entonces hay prosperidad que Dios nos da que tiene que ver con saldar una necesidad inmediata. ¿Gastamos plata en qué? En ir al mercado, en pagar los impuestos, en cosas que inevitablemente tenemos que hacer. La sabiduría de esto es: no te comas toda la semilla. No inviertas toda la semilla en cosas personales. Deja un poquito de semilla para sembrar, y de manera que eso que sembrás hace que vos no te quedes sin semilla, sino que eso va a seguir prosperando. No solamente estén poniendo su dinero en pagar cosas, sino en invertir. ¿No es así? Porque la inversión hace que yo deje un poquito de lo que tengo, pero lo que invierto siempre hace que para adelante yo siempre tenga puertas abiertas. Hay semillas que van germinando. Entonces, consejo: no nos comamos toda la semilla. Dejemos que algo de eso que el Señor nos dio sirva para poder sembrarlo. Porque Dios da al que siembra, dice el principio de la palabra de Dios. Así que, área de la prosperidad. La primera hemos dicho, tener una actitud de generosidad. Ser generoso, porque el generoso prospera. Segunda área, y es trabajo. El Señor estableció el trabajo para que nosotros tengamos una fuente de ingreso, para que nosotros a través del trabajo, con la bendición de Dios, seamos prosperados, tengamos que administrar. Vivimos una época complicada, pero es el deseo de Dios que nosotros podamos multiplicar a través de nuestra tarea. Y fíjate que este tremendo creyente llamado Pablo decía algo tremendo. Hechos 20:34 dice: antes bien ustedes saben. ¿Qué le está diciendo? Que los demás tienen que saber que yo trabajo. Ustedes saben, le está diciendo Pablo, que yo trabajo. El otro día sentí unos comentarios que realmente hablan muy bien de nosotros como congregación. La verdad es que estamos en un momento tan lindo, uno disfruta, habla poco o nada de la iglesia con otros, pero de otras congregaciones sí hablan de nosotros con bondad. Tengo amigos que nos dicen: ustedes son una iglesia de gente próspera. Y yo entro a mirar y veo que no te pones a pensar en esas cuestiones. ¿Pero qué está viendo la gente con esto de la gente próspera? Ellos nos dicen, por ejemplo, hay mucha gente que viene a la iglesia pidiendo plata. Pidiendo plata. Y la verdad que en esta iglesia la gente pide trabajo. Nos piden referencias, se ofrecen. La gente pide trabajo, es una gran diferencia. Entonces, el área del trabajo es un área fundamental. Y Pablo está diciendo: saben que para lo que me ha sido necesario a mí, a los que están conmigo, estas manos me han servido. Dios te ha dotado de unos miembros que se llaman manos, de un cerebro, de una capacidad. ¿Sabés quién te dio todo eso? Dios. ¿Y sabés para qué? Para que te sirvan.
Y esta enseñanza le digo para aquellos que anhelan liderazgo. No se cuelguen en un ministerio. El ministerio no es una forma de vida, es un llamado porque hay que trabajar. ¿Y sabés qué tenés que hacer? Prepararte teológicamente, pero prepararte una profesión, un oficio, una capacitación para que vos dependas de lo que Dios te da por tu trabajo. Y que tus manos sean el medio para que vos te ganes la vida. Es bueno trabajar. Justamente un amigo le dice al otro, ¿sabés que tengo un montón de problemas, de conflictos en lo personal? Y el amigo le dice, ¿y no probaste con trabajar? Ustedes saben bien que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para los que estaban conmigo. Yo tengo varios tíos con su perfil, pero hay uno que es divino, es guitarrero, es una persona que siempre le gustó alabar al Señor, servir al Señor, pero para la hora del laburo era medio flojito, ¿no? Pero un tipo sumamente místico. Entonces él vive todavía en el delta del Paraná y se ganaba la vida plantando mimbres, ¿no? Ponía sus estacas. Alguna vez Sebastián y Rosita lo hicieron y nos invitaron a trabajar juntos, rodeados de mosquitos, para cambiar el auto. Así que también fuimos mimbreros. Estas manos nos han servido. Tiene muchos hijos, uno de ellos un chiquitito, en su momento llamado Lucas. Y sale Elías una mañana, había orado, había cantado alabanzas, tomado mate, estar con el Señor, y ya tenía que agarrar el machete y empezar a cortar los mimbres. Entonces sale para la chacra, levanta sus manos así ungido. El Elías dice, en el nombre del Señor, que se caigan estos mimbres. Y lo mira el chiquito y dice, ¿y cómo se van a caer si él no los corta? Dice. El trabajo es bueno. El trabajo es voluntad de Dios, el trabajo nos hace bien. Deuteronomio dice, el Señor mandará que la bendición sea contigo en tus graneros y en todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Que Dios te bendiga, no exime de que vos labures. Que el Señor te diga, te voy a hacer próspero, no significa que no te levantes a trabajar. Es inevitable para Dios que tengamos que trabajar, porque la bendición viene cuando yo le pongo manos al asunto. Y hay promesa de Dios. Lo dice el Dios Todopoderoso. El Señor mandará bendición en tus graneros. ¿Sabes cuál es tu granero? Tu oficina, tu oficio, el aula donde yo doy clase, la oficina pastoral, donde vos te movés. Tu granero tiene que rebosar, porque cuando vos trabajás, Dios prospera. Diga, Dios prospera el trabajo de mis manos. Y te doy un consejito. No dependas de un trabajo. En una época de crisis global, no dependas de una sola entrada. Y esto es sabio. Decía mi abuela que un cura les enseñaba en Rusia que habría que sacar huevos de distintas canastas. Porque dice, el día que tal canasta no tenga provisión, vos dependés de otra. Sé amplio en tus entradas de dinero. Hay tantas cosas hoy en día que se puede hacer creativamente para trabajar. Las crisis nos hacen creativos. Métete a internet. El otro día estaba con mis nenas, pobre, 6 horas me tuvo que esperar en un lugar. Después te cuento más la historia. Y se metió a YouTube y empezó a ver maneras de hacer cosas y manualidades que se pueden vender. Es más, hay chiquitos, hijos de amigos nuestros, que ya están haciendo plan de negocio. Tienen 8 o 10 años. Tengo un profesor, un amigo, testigo de Jehová, que más allá de sus creencias, un tipo que siempre me alimenta conversar con él y me dice, todos sus hijos ganan dinero. Desde chicos están acostumbrados a trabajar y ganar, a administrar. Dice, tengo una nena que es tan creativa que los sábados a la mañana abre una ventana que da a la calle y hace feria desde la ventana de su habitación, hace cosas para vender y todas las vecinas del barrio le compran. Entonces no hay excusa para el trabajo, y cuando más amplios seamos para esto, es más sabio. No podemos tener la excusa de no tengo trabajo. Un trabajo no podés tener, pero podemos crear otras fuentes alternativas de trabajo. Tercera área entonces, la administración sabia. Hemos dicho generosidad, la segunda hemos dicho trabajo, y la tercera tiene que ver con administración. Y esta palabra administración no tiene que ver con adueñarnos, porque el administrador tiene bienes que no son propios.
Y la vida y Dios te va a enseñar que todo lo que posees no es tuyo ni mío, no es nuestro, es de Dios. La palabra de Dios dice que Dios es el dueño de todo, solo administramos. Dios debe ser el Kyrios. ¿Qué es el Kyrios? Esa palabra que se usaba allá en el Imperio Romano, que hablaba del Kyrios, era el amo, el que manda, el dueño de todo, el Señor. Y nosotros tenemos el Señor Kyrios en las canciones, pero en la práctica habría que bajarlo para que realmente podamos tener conciencia que todo es de Dios. Que todo es de Dios, es el Kyrios de nuestra vida. Y dice Ageo, mía es la plata, dice el Señor, y mío es el oro. Toda la riqueza del mundo, ¿de quién es? Diga, de Dios. El Salmo dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿De quién es la tierra? ¿Quién es el dueño de todo el universo, de toda la creación? Dios. El mundo, ¿dónde estamos nosotros? En el mundo. ¿Quién es el dueño? ¿Quién tiene las escrituras de la tierra del mundo? Dios. Y los que en él habitan, todo es de Dios. Aún los pecadores son de Dios. Dios es Señor de todo. Él puede mandar sobre todo. El tema es que le demos permiso para mandar sobre nuestra vida acá en la tierra. 1 Corintios dice, ahora bien, además, se requiere, se busca, se solicita de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pensá por un segundo lo que tenés. Nadie te lo va a quitar, ¿eh? Dios tampoco te lo va a quitar. Dios te lo ha confiado. Todo lo que tenés es confiado por Dios. Y se requiere que cada uno de nosotros seamos hallado fiel. ¿Qué significa en un lenguaje más sencillo? Debe demostrar que es digno de confianza, porque el que es fiel en lo poco, el Señor te pone en lo mucho. Vos querés lo mucho, Dios te dice, estoy viendo si sos fiel en lo poco, porque en lo poco estoy viendo si sos digno de confianza. ¿Sabes la cantidad de oraciones que ahora entiendo que el Señor no contestó? Si me hubiese dado el Señor todo lo que le pedí, hubiese sido realmente un mal gasto, porque tiene que ir acompañado con la confianza, con la inteligencia, con la sabiduría, y tiene que ir acompañado eso con un propósito. Entonces, la medida de lo que tengo ahora es la materia que Dios espera que yo apruebe para potenciarme a otro nivel en mi vida. Ser hallado fiel. Entonces, tema de administración, no te lo voy a enseñar. Tendrían que venir otros maestros. Un Franci, administrador de empresa con principios cristianos, es un genio. Algún día tendrías que escribir algo para nosotros. Esos principios que nos da en la ofrenda, porque es bajar de la palabra cosas que nos bendigan a nosotros para bendecir también. Entonces, algunos tips, si querés anotalos. Estos van así de regalo. Tiene que ver con la tarjeta de crédito. Vos viste la cantidad de publicidad, los llamados. 2:30 de la tarde, está en lo mejor de la siestita de 15 minutos que media hora puedes tomarte, te llaman por teléfono. ¿Qué pasó? Usted ha sido sorteado, beneficiado. Nunca me dijeron que soy tan buena persona como los de la tarjeta de crédito. Los bancos son divinos. Divinos son. Te tratan de primera hasta que vos empezás. Pum, lo llamo otro día. Tarjetas de crédito está buena, como dice Daniel González, como un medio de pago, no como una forma de endeudarnos. Michelle era chiquitita y quería todo, como todos los chiquititos ahora sigue queriendo, lo atenúa, pero sigue, y esto no va a terminar. Pero de chiquitita me decía, papá, ¿cuál es el problema? Pasá ese plastiquito que tenés. El plastiquito lo solucionaba todo. Entonces, usar la tarjeta de crédito, tenés el ahora 12, te viene re bien. Me acuerdo cuando vinimos a Argentina que queríamos un televisor, un aire acondicionado. Plan 24 cuotas. Con la inflación que hay en Argentina, el pibe me decía, compralo. En 2 años, chaucha y palito. Era chaucha y palito lo que pagabas en 2 años después. Entonces, están buenas las tarjetas de crédito. Claro, no te copies la parejita de ahí del Banco Galicia, porque va a estar complicado. Va a estar complicado. Vos sabés que esa publicidad la sacan de la realidad, no la inventa nadie, ni un creativo. Mirá a tu señora y ya tenés publicidad para el resto de tu vida. Entonces, el tema de la tarjeta de crédito. Segundo, cuidado con el consumismo.
Hay algunos que chistosamente dicen cómo van las cosas, estamos en el consumismo. Consumismo pantalón, consumismo auto, consumismo... Pero cuidado con el consumismo, cuidado con los medios masivos de comunicación. Lo que ven nuestros ojitos tienden a que nosotros lo querramos incorporar a nuestra vida. Cuidado y practiquemos algo que es fruto del Espíritu Santo, se llama dominio propio. Controlate. No le diga que tenés al lado por las dudas, te armé. Dominio propio es que soy dueño de mi voluntad. Y te digo que son campeones para buscarnos la vuelta y caer en las trampas del consumismo. Y la mayoría de las cosas, como dice Sergio Sinay, este periodista tan interesante, la mayoría de las cosas que nosotros creemos que nos van a hacer feliz, en realidad no nos hacen felices, nos hacen insatisfechos. Y son 2 o 3 cositas que nada más necesitamos para vivir en la tierra. Son 2 o 3 cositas, él dice, como alimento, un techo donde vivir y oxígeno. Y un poquito de agua vendría bien. Alguna cosita de vez en cuando también vendría bien, ¿sí? Entonces, tercer tips, ser previsores. Mira la hormiga que trabaja en el verano, porque después cuando viene el invierno. Entonces, saber administrar. Porque hay tiempos bíblicos de vacas gordas, de prosperidad, pero te van a venir las vacas flacas. ¿Y sabés qué hizo José? Metió granero. Dice, preparen granero, es meter la reserva. Hay que leer el futuro. Y como siempre digo, lee tu jubilación, no podés vivir. Hay gente que dice, no entro en el sistema. ¿Sabes la cantidad de gente que vive, que yo veo que no entra en el sistema? Viven una vida miserable, no aprovechan por no asumir responsabilidades para funcionar. Y a veces hay tantos beneficios de funcionar correctamente. Entonces, previsores. Y la última, generar una cultura del ahorro. ¿Sí? Bien, estamos estudiando. Vamos a la próxima área. Esta es complicada, pero te la voy a suprimir en 4 versículos. La 4 es honrar a Dios con primicias, diezmos y ofrenda. Y para algunos es, esto es lo que quería hablar el pastor. Yo quiero decirte que sí, hay que entenderlo. Pero es un área, no es la única área. ¿Está bien? Y yo te voy a dar verdad de la palabra de Dios simplemente para decirte esto. Dice el Señor, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Cuando nosotros dedicamos una porción de dinero, una ofrenda, algo al Señor, en realidad no es dar plata. Por eso decimos, nunca des plata, nunca pienses que pierdo plata. Es como decía Pablo, aquel que quería negociar todo, dice, tu dinero perezca contigo. Dios, en un sentido, no necesita tu plata porque es dueño de todo. Es más, la obra de Dios, todo lo que es de Dios, se hace con mi ayuda. Si me ayuda, se hace igual. Porque Dios es soberano. Lo que hace la generosidad y el honrar a Dios es bendecirme a mí. Yo no doy plata. Yo no entrego plata. Yo lo que hago es honrarlo a Dios, porque la honra honra. La honra es valor. La honra es meterme en un ámbito espiritual. Porque si no me voy a una financiera y doy plata. Y por plazo fijo, por intereses, me quedo con algún rédito. Pero cuando me meto con Dios, me meto en la verdad espiritual. Y esto es algo personal, familiar, que tenemos que adoptar en nuestra vida. Pero hay promesa de Dios, dice que el que honra al Señor tendrá hasta reventar, dice esa palabra tremenda. Ahora, en particular, y cada uno de estos puntos serían mensajes en sí mismos, hoy estamos estudiando de la palabra principios. El gran tema que muchos dicen es que el tema del diezmo famoso es algo de la ley. Como es de la ley, yo no voy a diezmar. Yo he encontrado, porque este tema para mi vida lo he estudiado, he hecho un escrito, estoy realmente metiéndome y tomando fuente, porque es un tema que me interesa, es un tema central en la vida nuestra y de las congregaciones que pastoreamos. Entonces he encontrado que el diezmo no es un invento de la ley. El tema del diezmo viene de antes de la ley, de un Abraham que recuperó sus bienes, que el tipo fue lleno de lo que había perdido, salió a pelear al enemigo, recuperó bienes, familia, familiares, empleados, todo lo recuperó.
Y no hay nadie que le dijo, es un misterio, ¿de dónde fue la orden? Le salió del corazón. Y cuando vio a Melquisedec, que es un sumo sacerdote y una figura de Cristo, él le entregó los diezmos de todo lo que él tenía. Nadie lo obligó. A mí nadie me obliga. No es un tema de obligación, es de generosidad y de corazón. Es reconocer a Dios que tiene todo el señorío, me da a mí para que yo lo administre. Entonces, de ahí surgió el tema del diezmo. Hay un montón de citas bíblicas en el Antiguo Testamento y mucho tiene que ver con la ley. ¿A cuánto les gusta pagar el impuesto? Qué malos que son. Este chico es 10 sobresaliente. Ahora decime una cosa. Si te proveen luz, te ponen gas, te pasa la máquina como en casa y te deja una cosa así, mínimamente tendríamos que pagar. Ahora no viene el intendente a decir, señor, si usted es tan gustoso, vio todo lo que hicimos, le vamos a proveer todo. Si está en su corazón, no, te mandan un papelito. Y si no, te intiman y demás. El impuesto es impuesto. Te lo imponen. Tenés que pagar, y esto es tan viejo como la economía. Y a Jesús le dijeron, hay que pagar los impuestos, y más vale, a César lo que es de César. Bueno, hay cosas que son impuestos. Evidentemente el pueblo de Dios no tenía generosidad. El pueblo de Israel no le salía solo, le salían otras cosas, no la generosidad. Y Dios dice, ¿sabés qué? Eso es mío. Vos no lo hacés de corazón. La ley te decía qué es lo que Dios quería que se haga. Es eso, por obligación. Ahora, tampoco funcionó, porque en el fondo por obligación nadie hizo nada. El Señor dice, les voy a mostrar un camino mejor. Ahora, en la ley el Señor reveló su corazón. Y ahí vienen textos interesantes, como por ejemplo en Deuteronomio, que dice que cuando hayas entrado en la tierra que el Señor te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, tenés que dar tus diezmos. Vamos a Malaquías, el típico. Trae todos los diezmos al alfolí. Esto es el lugar de la casa. Haya alimento en la casa y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Wow, es la única cita donde Dios me desafía a probarlo. ¿Quién soy yo para probar a Dios? Y te lo digo con entusiasmo, porque nosotros somos fruto de tanta prosperidad. Esto funciona de una manera increíble, increíble. Nuestra vida es un misterio. Mire, yo admiro el ministerio de sanidad y de poder que tiene Sebastián. Yo dije, 50 años con este monstruo hablando de sanidad, poder, milagros increíbles. Y ahora nosotros ahí como Josué nos toca una nueva etapa. Y toda la gente mira, wow, qué monstruo este con la fe. Y a ver vos. Pero Dios da gracias para distintos tiempos. Y oramos por sanidad y Dios hace sanidades. Pero hay algo que hemos entendido en nuestro ministerio, que Dios nos dio una gracia para la prosperidad. Gente que toca nuestro ministerio prospera, acá y en otros lados. Gente que en particular viene a esta congregación, vienen quebrados y prosperan. Y hablando de quebrados, el otro día martes llega a mi oficina Luciana Daruña, ¿la conocen? La flaquita que está por ahí. Es una chica, madre sola, se hace cargo un chico adolescente. Ella me contaba que a los 12 años se murió su mamá, teniendo una hermana de 10, un hermano de 8, se hizo cargo. Dice, lavaba la casa, le hacía los deberes. Era como la mamá de ellas con 12 años. Le fue medio mal en el matrimonio. Ella termina viviendo, ganando menos de 1.000 pesos por semana. No sé quién la emplea, pero flojito, ¿no? Tiene que pagar un alquiler, tiene que mantener a un muchacho. Y viene el otro día martes porque quería consejo y oración por un caso en particular. Luciana es la que nos limpia los martes el repaso general. La que trae siempre un paquetito, yo no puedo creer. Llegó y estábamos justamente con otros hermanos. Ahí le digo, vení, pasá, traje facturas para ustedes, pastor. Solamente tenía 100 pesos y gasté 20. Yo digo, Dios, a esta tipa la tenés que prosperar. Generosa de la nada.
Ustedes saben que muchos domingos dijo, yo tenía poquito, lo puse todo en la ofrenda y me iba para casa. ¿Querés conocer milagros económicos? Hablá con Luciana Darunia. ¿Qué voy a decir esa flaquita? Viene a pedir oración. Y nosotros no oramos por las cosas, oramos por la persona, porque Dios bendice las personas. Y las cosas son bendecidas por la persona. En ti serán benditos, en nosotros. ¿Qué pasaba? Se murió su papá, 11.000 pesos pagó ella sola por el servicio, el responso y todo eso. 11.000 pesos, ¿te imaginas? Dice, me están desheredando de todo. Hay casa, hay herramientas, hay plata, hay ahorro. Hay abogados en contra. Le digo, ¿sabes qué? El Señor está con vos y nos pusimos a orar. Vos vas a ir a la corte en el nombre del Señor. Empezamos a reprender. Y yo vi que esa honra no es traernos facturas a nosotros. El sentido de ella es honrar a Dios. Honra al Señor con tus bienes. Y fue a la corte. Fue con todo en contra. La terminaron abrazando, felicitando con lágrimas en los ojos. El juez le dio una casa para ella que ahora en unos días toma posesión. Les dieron todos los beneficios, la aplaudieron. Dios es un Dios que bendice a los que son fieles. Impresionante. Impresionante. Bueno, y termino con esto, el tema famoso del diezmo por ley. La verdad, lo que venga por ley está bien, pero a mí no me sirve. Vamos a la gracia. ¿Qué pasa después? Porque al principio se da por generosidad antes de la ley, durante la ley se da como impuesto, pero después se da como ¿qué? Como un acto de generosidad. Y justamente Hechos dice, todos los que habían creído vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el Nuevo Testamento, ¿había diezmo? Usted me dice, no. Estaba en el inconsciente colectivo del judío. La gente más próspera, el dueño del mundo son judíos. Entendieron lo que es principio, diezmo, primicia, ofrenda, dádivas, darle al Señor. Pero en el Nuevo Testamento, algunos ya lo voy a preguntar, ¿quieren quedarse en el Nuevo o en el primero? En el Nuevo vendían la propiedad y le ponían el 100%. Hasta la ley 10. En el Nuevo, 100%. ¿Qué querés, diezmo o Nuevo Testamento? Tiene que ver con no hay medida. Dios desnuda tu corazón. Ahí dice Filipenses, cada uno tal cual ha prosperado semanalmente, dé al Señor, tal cual hayas prosperado. Ahora, si Dios es dueño, Dios te prospera y pone en práctica estos principios, vas a multiplicar. Lo mínimo que el Señor te dice, bendecí. ¿Estamos entendiendo lo que es? No debe ser un drama el tema del diezmo, es un gozo. Yo de pibe limpiaba terrenos, limpiaba autos, ponía el 20, digo, 10%, ganaba 2 monedas, no me dolía tanto. Pero cuando ganamos más parece un número. ¿Saben qué? Cerrá el mes y abrí el mes que viene poniendo lo primero primicia al Señor y ponelo a prueba al Señor. En casa se aparta el diezmo. Gente que deja el diezmo para el final no llega a fin de mes. Si no te dan las cuentas, probalo a Dios, ponele primero. Si no me va a dar. Probalo y vas a ver. Estamos hablando con Andrea, podríamos darte, pero miles de casos de prosperidad, miles de casos de prosperidad, hasta antojos que Dios me ha dado que son increíbles. Uno de ellos fue cuando vinimos a Tandil, decidimos quedarnos acá, no teníamos donde vivir, una casita de 2x2, todo prestado, no teníamos cama, no teníamos nada. El Señor nos tocó, nos quedamos acá y acá estábamos. Al lunes siguiente estas manos me han servido, Andrea con el delantalcito de toda la vida a la escuela, tomar el colectivo en la ruta, de tener 2 autos no teníamos nada. Caminar a la noche con la nenita para el jardín de infantes. Se me caían los lagrimones a mí. Y habíamos dejado en Estados Unidos la casa en venta. 2008, crisis financiera, inmobiliaria. Todo reventaba. Los bancos se hacían dueños de todo. Nos vinimos acá con los cartelitos. No se vendía para nada. Se pierde el récord, el crédito, la credibilidad. Se pierde la plata. Un gran consejo que nos dieron. Compren allá. Le digo... Soy profe de música, ando en bicicleta. Vos comprás y lo mismo que un alquiler. Santo consejo. Pero desarmamos nuestra vida en 2 meses y nos vinimos con 12 valijas y las 2 nenitas. Imposible, imposible. Pasaron los términos. Hasta que nos llaman por teléfono y dicen, la casa de ustedes milagrosamente se ha vendido.
¿Cómo milagrosamente? Sí, lo compró un muchacho, un impresentable, pero el banco le otorgó el crédito. Este tipo jamás la pagó, se divorció, lo echaron, hoy vive en su país de origen en Centroamérica. Hizo todo mal, pero para nosotros fue un instrumento de Dios, se vendió la casa y hoy, teniendo ese dinero en las circunstancias actuales, no haríamos ni la mitad de nuestra casa. Fue en el tiempo justo y empezamos a comprar, a hacer y a bendecir a Dios, porque el que es fiel en lo poco y persevera, el Señor prospera. En casa Dios tiene que ser prioridad. Y cuando Dios es prioridad aún en mi dinero, Dios se hace grande. Amén. ¿Me das 2 más y terminamos? Estamos en 4, Hablamos, repasemos. Generosidad, trabajo, administración, honrar al Señor con diezmos y ofrendas. La 5 es contentamiento y agradecimiento. Qué complicado. Porque el contentamiento me enfoca en lo que tengo y en la fe de lo que Dios va a proveer. Pero el descontento es que yo soy insatisfecho porque nada de lo que tengo me alcanza y no estoy predispuesto a tener una medida que me bendiga porque no hay satisfacción en esto. Dice Hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricias, contento con lo que tenéis ahora. ¿Estás contento con lo que tenés? ¿Estás agradecido con lo que tenés? ¿Sabes por qué? Porque a los contentos y agradecidos el Señor les dice, no te desampararé, apelo a tu fe, no te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente que el que juega en mi equipo es el Señor, no te dejaré ni desampararé, no hay nada que venga en contra. ¿Sabes que la promesa del diezmo, otra de las lindas, porque es meterlo a Dios en tu equipo, decir, vamos a hacer finanzas. Dice, dame, vas a probar y yo reprenderé al devorador. ¿Sabe la cantidad de gente con juicio que estamos creyendo que Dios les suelta las cosas? El Señor dice, yo defenderé tu causa, pero tiene que estar en tu equipo. Él reprende y cuando Dios reprende no queda demonio dando vuelta que te puede empobrecer. Contento. Filipenses dice, no lo diga porque tengo escasez. No digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Vivir contento con lo que uno tiene se debe aprender. No te lo enseña la tele ni la vecina que anda mostrando todo para sentirse más. Se aprende. Cualquiera sea mi situación. ¿Sabes vivir con plata? Amén. ¿Sabes vivir sin plata? ¿Cómo sos sin plata? Hemos pasado sin plata. Pero Dios es Dios. Contentos por tenerlo a Dios. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Esto es sabiduría para vivir. Saber vivir con mucho y con poco. En todo y por todo estoy enseñado. Lo que te está pasando te está enseñando algo. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. No uses este versículo fuera de contexto, es para el tema económico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios no te va a dejar ahí en la necesidad. Dios no te va a dejar dando mal testimonio. Dios no te puede dejar seco en lo económico, en lo financiero. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el último tiene que ver con fe y milagros. ¿Dios tiene poder para hacer milagros económicos por medio de la fe? No para todos. Porque hay gente que tiene un Dios que puede sanarte de un cáncer, pero no prosperarte. Puede hacer cualquier tipo de milagro. Y hemos visto que en el ministerio a veces hay un ADN que tiene que ver con eso. Y lo hemos visto y lo seguimos viendo, el tema de los milagros económicos, financieros. Proverbios dice, el hombre se sacia ¿con qué? ¿Solo con el trabajo? No, con el bien del fruto de su boca y recibe el pago que merece las obras de sus manos. Somos prosperados por cómo hablamos. Si hablamos fe, hay prosperidad de Dios. El fruto viene por lo que yo hablo. Y la boca puede hablar fe o puede hablar todo lo que usted ya sabe. Proverbios 18 dice, del fruto de la boca del hombre se llena el vientre y se sacia del producto de sus labios. Quiero decirte, nunca descartes un milagro, una manifestación sobrenatural de Dios en el área económica. Espera un milagro de Dios en lo económico.
Dios se quiere manifestar porque Él es Dios, Señor, sobre lo financiero también. Y creer, fe es creer en la promesa de Dios. Más de 2000 palabras que tienen que ver con plata. Hay sustento para nuestra fe, hay material para nuestra fe, para creer, porque la fe viene por medio de la palabra de Dios. Y los milagros vienen de creer que Dios no solamente te dio una promesa, sino que va a cumplir su promesa. Filipenses dice, mi Dios pues proveerá, suplirá a todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, en el agrado de Dios y en la dependencia de Dios, la prosperidad y los recursos que Dios maneja no son mis recursos ni el fruto de mi recurso, sino conforme a las riquezas de Dios. Quiero decirte, Dios es ilimitado. ¿Conforme a qué riquezas te va a bendecir Dios? Diga, conforme a las riquezas de Dios. Ahora, si la fe y milagros nos prosperan, creo que en el perfil de próspero nosotros tenemos que atender mejor nuestra relación con Dios. Porque en la relación con Dios yo me nutro de palabra, estoy fortalecido, estoy firme en la fe, estoy alimentado, robustecido, para que en medio de la circunstancia yo tengo esa fortaleza de Dios para operar, para manejarme, para ver la gloria de Dios en todo eso. Entonces debemos atender en primer lugar la presencia, la relación con nuestro Dios. Dios le dijo a Josué algo tremendo. Dice, solamente esfuérzate y ser muy valiente. ¿Sabes para qué? Para cuidar la relación con Dios. Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra. Ese es el punto central de nuestra fe. Todo se sostiene por la relación con Dios. Y hay que ser fuerte, firme, hay que ser valiente para vivir en la palabra. Porque estás taladrado de voces negativas y de información alrededor que dice, no es necesario hacer lo que dice la palabra. Los tontos evangélicos dan plata, dan el diezmo, todas esas estupideces que dice la gente. No hemos entendido que nuestra economía está basada en los principios de la palabra de Dios. No te apartes por nada, ni que tu prosperidad te aparte de la relación con Dios. Si Dios te prospera, sé más fiel en la asistencia, más fiel en el servicio, sé más fiel en todo, para que seas prosperados en todas las cosas que emprendas. Qué buena palabra, ¿no es cierto? Por eso no te olvides nunca de Dios, no nos olvidemos nunca de Dios. Dios dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No cometamos la estupidez de apartarnos de Dios por tener unos mangos más en el bolsillo, sentir que no necesito, que yo estoy en otro nivel, que no necesito estar frente a la palabra de Dios, orando delante de la presencia de Dios, llevando una vida espiritual a la vida de mis hijos, siendo un pastor a tus hijos, un ejemplo de vida, un buen administrador, una persona que bendice. No te apartes de eso porque la prosperidad nos aleja muchas veces de Dios. Y vamos a tomar las conclusiones. La primera, entonces, generosidad, trabajo, administración, ofrenda, diezmo, ponele todo lo que quieras ahí. La quinta, contentamiento y agradecimiento y fe y milagro. Hay varias conclusiones. Una de las que podemos hacer, debemos tener un abordaje de esto en forma equilibrada. Todo es voluntad de Dios. Son principios de un todo de Dios para la prosperidad. ¿Cuál es nuestro defecto? Que hacemos énfasis en una. Si yo diezmo y ofrendo, Dios me va a prosperar. ¿Son un desastre en la administración? ¿Qué más podemos decir? ¿Son desagradecidos? ¿No tienen contentamiento con nada? Entonces, el tema de esto es volver a casa y replantear nuestra vida. Está bien que diezme y ofrende, y te lo dice un pastor. Es que es la bendición mayor que podemos tener nosotros, porque mejor es dar que recibir. Yo he encontrado en la práctica que el que no quiere diezmar es realmente porque no es un generoso. Empresas se meten con ONG, fundaciones, con manera de poner plata en beneficiar a otro, porque se dieron cuenta que hay prosperidad, un principio espiritual
que ellos adoptan para su vida. Entonces, como conclusión, la bendición financiera debe ser equilibrada y debemos ser fiel en cada una de estas áreas y cultivar cada una de nuestras áreas. Pues si tengo poquito, administrarlo poquito. Quizás necesitamos ser mejores administradores. Quizás cambia la cara, viejo. Viví más contento con lo que tenés. Si no, pegate una vuelta por el hospital, andate a alguna villa de allá de Rosario, de Buenos Aires, y te vas a dar cuenta que vivís en un paraíso, hermano. Ayer en Bélgica, primer caso de eutanasia a un chiquito. Un chico que no logró vivir años, se le terminó la vida porque tendría una vida desgraciada. Un tema ético que no tiene que ver con la charla, tiene que ver que vos, ¿cuántos años viviste? Tenés que ser agradecido, tenemos que ser agradecidos. ¿Qué área es la que te cuesta? No sos generoso, empieza a ser generoso. Vos tenés un poquito, dalo a otro. Y esa es la bendición de Dios. No das el diezmo, hacelo. Pero es hacer sin dejar de hacer lo otro. Porque si hacemos una por separado, no alcanza, no funciona así. Una sola área en sí misma no nos bendice. Tampoco hagamos, segunda conclusión, del diezmo un ídolo. El diezmo es dar y punto. No hagas una historia, una teología. Sé generoso con Dios. Hacé los principios de Dios y después fíjate si el Señor no abre la ventana de los cielos. Esto es tan simple. ¿Cuál es el problema? No querés dar, no des, pero tiene que ver con el plan completo de Dios para nuestra vida. 3, rompamos todo prejuicio acerca del dinero. Dios está interesado en que aprendamos por principio a manejar lo que es bendición y propósito de Dios. Hay mucho prejuicio con la plata y realmente Dios nos ha llamado, no sé si a ser ricos como dije, pero sí a ser gente próspera. Fíjate que no se puede hacer ministerio nada sin plata, simplemente para juntarnos, pero es lógico. Ahora, no dejemos a Dios afuera de este asunto que es sumamente espiritual. Si hay opresión en el pueblo de Dios es económico. ¿Y qué ha hecho Satanás? Nos ha cerrado la boca porque algunos sinvergüenzas hacen estupideces en las iglesias respecto a la plata. Hay que ser honesto, enseñar los principios de la palabra de Dios y romper esos prejuicios. Porque el pueblo falla porque le faltó conocimiento. Decidamos juntos ser sabios en cuanto a lo financiero. ¿Es de interés? ¿Es importante estos temas? En casa hablamos de todo, pero desgraciadamente un gran porcentaje de los temas tiene que ver con lo económico. ¿Sí? Qué bueno es Dios, qué bueno es Dios. Hoy fue una clase, no fue una predicación. Versículo como para tener. Pero ahora necesitamos nosotros permitirnos ser prosperados por Dios. Yo creo que esta palabra te la tenés que llevar a casa y empezar área por área. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu sensación? Aún hay cosas que por ahí no entendés. Se pueden profundizar. Podemos seguir trabajando. La verdad que no hay mayor gozo en la vida pastoral es que la gente tenga un encuentro con Dios, se sane, viva bien. Todas las semanas trabajamos para que Dios se manifieste. Pero se tiene que manifestar en tu casa, en tus finanzas, siendo sabio, adoptando estos perfiles que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. No dejemos que la plata sea un área oscura, que Satanás nos tenga oprimidos, que nos tenga como padre de mentiras confundidos. Porque la gloria de Dios tiene que manejarse en estas áreas. Seamos libres en el Señor. Abordemos nuestras deudas. El Señor dice, no deban a nadie nada. Haz un plan, libérate de eso. Cambia tu actitud hacia el dinero. Traigamos alegría a nuestro corazón. Un plato de fideos si no hay más, pero tener una familia y una casa que te abrigue es mucho más que el pobre fideo que te está esperando. Es decir, Señor, estoy vivo, tengo familia, tengo una esposa, tengo vida, no tengo trabajo, pero acá hay unos recursos increíbles, Dios. Recursos increíbles. Para que Dios abra puertas que vos ni te imaginaste. En un devocional decíamos en la semana que el Señor siempre te va a prosperar, pero muchas veces no lo hace en la forma que vos esperaste. Dios te está enseñando.
Dios te está enseñando a contentarte, a pensar, a poner dinero en donde conviene, sacarlo de donde no conviene. Te bendeciré y serás bendición. Padre eterno, Señor, gracias por tu palabra. Señor, una palabra de enseñanza, una palabra de claridad. Señor, tú nos estableciste en la tierra. Vos dijiste, Señor, para que seamos cabeza y no cola, para que seamos esa muestra de tu favor, esa muestra de un Dios poderoso que se quiere manifestar acá en la tierra. Señor, queremos en esta mañana entender tu palabra. Señor, queremos que nuestro corazón sea un corazón enseñable para entender, Señor, cómo funciona esto que compete a nuestra vida, que es un área espiritual donde queremos ver tu manifestación, Señor. Señor, oramos para que hagas de nosotros personas generosas. Señor, tu palabra dice que el generoso será prosperado. Señor, queremos ser personas que miremos más allá de nosotros y podamos bendecir con ojos de generosidad, con ojos de amor, Señor. Señor, queremos pedirte que multipliques, Señor, creatividad y gracia en el área del trabajo. Señor, oramos ahora, irrumpimos en esta área espiritual en el nombre de Jesús. Señor, que toda autoridad que viene a oprimir, Señor, quitando el ánimo, el trabajo, la oportunidad. Señor, todo espíritu de conformismo. Señor, ese espíritu que hace, Señor, que vivamos amigados con la necesidad, con la pobreza. Señor, con la queja, con el caprichosismo, con la frustración financiera, Señor, se caiga en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, unjo y bendiga, Señor, cada mano, cada facultad intelectual. Señor, estas personas, Señor, que son parte de esta comunidad, para que, Señor, puedan ser usadas esas facultades para producir, para generar, para multiplicar. Señor, que los hogares sean bendecidos a través del trabajo. Oramos por nuestra nación para que en este tiempo abra fuente de prosperidad, pero que esta nación se convierta, para que, Señor, la necesidad no sea juicio, no sea, Señor, consecuencia del no trabajo, de, Señor, de vivir colgado a los demás, de la vida de dependencia, sino que este país te conozca, un Dios que levanta para que esas manos sean prósperas en el trabajo. Señor, que cada trabajo, Señor, sea una oportunidad para que otra gente te conozcan, para que sean bendecidas, que no salgan de esa oficina, que no salgan de esa aula, que no salgan de ese taller, que no salgan de ese negocio, sin ser impactado con la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, yo sé que en el nombre de Jesús se cae toda mentira de Satanás y que seas libre para dejarte bendecir por un Dios que quiere prosperarte. Bendice el trabajo de cada uno, Señor. Oro para que, Señor, seamos sabios administradores, fieles en lo poco. Señor, tomando con responsabilidad lo que tenemos como medida de prosperidad hoy, para que mañana nos pongas en lo alto, para que mañana, Señor, administremos riqueza, para que mañana seamos, Señor, personas confiables, que ganemos esa confianza, ser dignos de confianza. Señor, oramos para que, Señor, se suelte todo concepto, Señor, que no es de tu palabra, todo espíritu de mezquindad. Bendice los diezmos, las ofrendas, Señor, que se transformen en honra, que te honren, que, Señor, atraigan tu reino, esa economía. Señor Jesús, reprendo todo aquello que viene a atar a tu pueblo con las deudas, con juicios en contra, con las cosas que no se dan. En el nombre de Jesús tomamos autoridad, Señor, en medio de esas potestades, de esas autoridades demoníacas, satánicas, que, Señor, ahí en los fueros judiciales, que en los lugares de la ley se suelte, que las sentencias sean a favor de tus hijos. Señor, reprenda, Señor, toda atadura, toda autoridad que viene a atar, todo juicio, todo papel, toda escritura, Señor, toda jubilación, toda cosa, Señor, a favor de tus hijos ahora. Señor, suelta un espíritu de contentamiento. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga ser las personas más felices, las personas más agraciadas, las personas más felices para poder darte gloria a ti, Señor. Darte gloria a ti, Señor.
Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.